Ahora, la materia de interpretación tiene diferentes niveles. Usted y yo hemos estudiado esta verdad. Nosotros estudiamos diferentes niveles. Héctor, Romá 2020. Hay otro file. Entonces, usted va a aplicar la Torah en el nivel que usted la esté interpretando en ese momento. Cuando usted lea más y tenga más conocimiento, usted empieza a adoptar esas palabras que usted está leyendo a ese nivel. Y mientras siga educándose, siga leyendo, siga aprendiendo más cosas, usted va obteniendo un nivel más alto. Entonces, lo que quiero decir es que no se deje amedrentar a veces, ¿sí? Porque hay personas que a veces dicen, no, eso no significa eso, significa tal cosa, pero es lo mismo. Lo que pasa es que la persona posiblemente está en un nivel más alto de entendimiento, tiene más estudios, ha profundizado más en la materia y puede hacer un asesoramiento más alto que el que usted tiene, pero los principios de verdad, los principios de sabiduría, los principios de efectividad en su vida no van a cambiar. Entonces, yo les quiero dar esas, si puedo utilizar la palabra, hacer esa salvedad, que ustedes no se pongan en competencia a ver quién sabe más, quién no sabe más. Usted debe de estudiar. Usted debe estudiar la palabra de Dios. No esté en casa todo el tiempo y no busque por lo menos dedicarle 20 minutos de estudio a la Torah. Cuando digo la Torah, estoy hablando, ¿verdad? Obviamente, nos referimos a toda la Biblia, pero realmente, efectivamente y directamente la Torah son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Ok? O el Tanakh. Estudie su Biblia. Hágala parte suya diariamente. Amén. Porque es importante. Esto es lo que lo va a sacar de muchos atolladeros, se lo aseguro. Usted dirá, ¿por qué estará leyendo yo este capítulo que nada tiene que ver conmigo? Le aseguro que tarde que temprano, eso que está leyendo hoy le va a servir para salir del atolladero. Y habiendo dicho eso, vamos a hacer la oración. Bendito eres tú, Señor Yahweh, Dios nuestro y Rey del universo. Bendito eres y serás bendito para siempre. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, porque nos encontraste en todas las naciones y nos entregaste tu sabiduría, tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, dador de la Torah. Amén. Aleluya. Gracias, Padre, también por las palabras de los profetas, los escritos santos y también el Brit Hadashah. Gracias, Señor. Aleluya. En esta mañana vamos a estar estudiando, como dije anteriormente, Terumá, que significa ofrenda levantada. Amén. Ofrenda ascendida, ofrenda de corazón. Y estaremos viendo el de la Torá, Éxodos 25:1 al 27:19. Yo siempre les digo lo que la porción incluye, lo que se debe de estudiar, pero obviamente ya estudiamos ciertos capítulos el año pasado y vamos a reestudiar algunos de esos versos, pero vamos a estar extrayendo ciertas cosas diferentes, porque lo que yo quiero o lo que deseo hacer es que cada año vayamos estudiando porciones, ¿ok? O alias, ¿verdad? Pero en este momento no es formalizado a empezar a estudiarlos por alias, lo vamos a hacer eventualmente. ¿Okay? Son las secciones en cómo se divide oficialmente el escrito que estamos leyendo, pero en esta manera son por porciones. ¿Okay? Y vamos a estar extrayendo perlas de conocimiento, perlas de sabiduría que los sabios nos están comentando y que algunas cosas tal vez usted dirá, bueno, esto no es tan nuevo, es algo que hemos escuchado. Entonces el sentido de la razón lo va a poner en contacto con una realidad. Que muchas cosas que nosotros hemos escuchado
tradicionalmente son extraídas del conocimiento del pueblo judío, que son los a quien se le entregó la Torá y son los expertos en la materia, tienen 3.500 años de experiencia. Por lo tanto, nosotros hacemos bien en estudiar a los sabios judíos. También tenemos la Haftorá, que es la conclusión profética para esta porción en Primera de Reyes 5.1 hasta el 6.13. Y el Brit Hadashah, que comprende Marcos 12 del 41 al 44 y también incluye algunos otros versículos de otros libros. Okay. Entonces vamos a empezar con la instrucción o la Torá, Éxodos 25. En este caso vamos a empezar estudiando un poquito de lo que vimos, nada más para conexión. Yahweh le habló a Moshe, estamos en Éxodo 25, 1 al 9. Yahweh le habló a Moshe diciendo, dile al pueblo israelita que me traiga regalos. En algunas versiones dice ofrendas, en esta dice regalos. ¿Aceptarás regalos para mí o ofrendas para mí de toda persona que los traiga de corazón? Fíjense bien la estructura. ¿Vas a aceptarlos? Que los traigan de corazón. Es decir, no es obligado. La gente tiene que entender que esto es de corazón. Y estos son los regalos u ofrendas que aceptarás de ellos. Oro, plata y cobre. Telas de colores de azul, púrpura y escarlata. Lino fino, el lino es blanco. Pelo de cabra. Pieles de carneros teñidas, pieles de tejashim o tejones, dicen algunas versiones, y madera de acacia. La madera de acacia es una de las maderas más duras, más resistentes, más duraderas en el mundo. Aceite para el alumbrado, es decir, van a traer olivos para machacar y hacer el aceite del alumbrado. Especias para el aceite de la unción. Okay. Todo esto el Señor lo está haciendo, pidiendo en preparatoria para lo que se va a confeccionar. Piedras de ónice y otras piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y que me hagan, me edifiquen, me construyen, me levanten un santuario para que yo, dice el Señor, habita entre ellos. Entonces, el regalo es de corazón para Yahweh. El objetivo es edificar un santuario. Y la finalidad de ese santuario es que Yahweh resida entre nosotros. Entonces, y para que yo habite entre ellos, entendamos, para que yo, ¿cuál es el nombre de Dios? El gran yo soy, ¿verdad? Yo soy. Entonces, yo ya va a estar habitando entre su pueblo. Exactamente como te muestro, le dice, el modelo de esta morada y el modelo de todos sus muebles, así lo harás. Exactamente como te lo enseñé, exactamente como te enseñé que iba a ser la morada, exactamente como te enseñé que los muebles tienen que ser, así lo vas a hacer. Yo sé que todos los años hacemos énfasis en esto. Amén. Todos los años hacemos énfasis en esto. Pero es importante que el pueblo de Dios reciba el recordatorio. Porque se nos olvida a veces. Tenemos que obedecer. El diseño es conforme al diseño que da Yahweh. Es conforme a la dirección que da Yahweh. Es conforme a la instrucción que da nuestro Padre Celestial. A veces yo he tenido conversaciones con personas que me dicen, ¿por qué, pastor, usted me hace tal cosa? Porque no he recibido esa instrucción del Señor. ¿Por qué no hace usted como lo hacen en otro lugar? Es que el Señor posiblemente le dijo a ese pastor, a ese moré, a ese dirigente, que haga ciertas cosas de esa manera porque eso es lo que va a funcionar con él.
Así lo quiere funcionando el Señor. Pero es que todos debemos ser iguales. Yo tengo eso bien claro. Pero también nuestra mano tiene dedos diferentes proporciones y cada uno cumple un requisito necesario dentro de las necesidades de su cuerpo. Por lo tanto, no podemos ponerle todo el mismo filo, la misma cortadura, la misma forma, la misma estructura, porque Dios va a utilizar cada miembro de su cuerpo en la tierra para que alcance a cierto tipo de personas que se parecen a Él. No sé si es que no me entendieron, lo voy a repetir. Muchos de ustedes están acá porque usted siente que el espíritu o la unción o la personalidad con la que este siervo humilde sirve a Dios, de cierta manera, usted compagina con esa personalidad. Porque muchas personas no han compaginado con mi personalidad, inmediatamente dicen, no me gusta el pastor. Y se levantan y se van para otra congregación. O, en peor de los casos, empiezan a quejarse, no me gusta esto, y por qué usted hace esto, y empiezan a contradecirlo a uno, empiezan a buscarle peros a uno. Por eso es que les digo, hay cierta unción que Dios da, porque Él nos creó en su santa sabiduría, en su santo conocimiento, nos entregó diversidades de caracteres. Y cada persona va a poder alcanzar, esto parece simplístico, pero es verdad, es cierto. Sus hijos aprenden la modalidad de cultura que usted establece en su casa, ¿sí o no? Pues entonces la gente le dice, ¡ay, qué parecido! Hasta las formas como actúa, la forma como habla. ¿Por qué? Porque están aprendiendo la modalidad que usted le está enseñando de la cultura, cómo son sus entonamientos. ¿Me entiende? Si usted viene de cierta región, de cierto país, usted va a tener esas inflexiones idiomáticas, entonces sus hijos van a aprender a hablar como usted, van a comportarse como usted, van a hablar como usted, van a comer como usted. Pues en lo mismo pasa. Entonces Dios sabe que como somos bien complejos en personalidad, nosotros no vamos a conectar con otras personas de igual manera. ¿Me está entendiendo? Entonces usted empieza a decir, ok, yo he andado por acá, no me gusta, pero llega un momento y usted se sentó y dice, wow, aquí es. Por eso es que Dios nos hace diferentes. Por eso es que Dios opera en diferentes formas, pero no me estoy refiriendo a la estructura de cómo enseñar la Torá, cómo enseñar su palabra, cómo comportarnos de acuerdo al reino. ¿Me está entendiendo? Entonces, a veces el Señor nos manda como de líderes a concentrarnos en ciertas áreas de vida, en ciertas áreas de necesidades inmediatas que no se parecen a la próxima quejila que está a 10 millas de acá. Porque ellos no tienen las prioridades inmediatas de necesidad que nosotros tenemos. Entonces, ellos están supliendo las que ellos tienen. Entonces, si nosotros empezamos sabiamente a cultivarnos en estas especificidades de vida, empezamos a entender que sabiamente Dios nos tiene en el lugar que nos trajo. Y si usted se siente bien, continúe su camino. No todo va a ser perfecto. Pero lo importante es que usted sepa de que estamos edificando juntos, todos juntos estamos edificando el santuario para que Yahweh viva entre nosotros. Entonces el trabajo no es criticarnos, escrutinarnos, ver dónde está, levantar las alfombras para ver si hay suciedad. Hacer esto es estar supervisando todo, porque eso no es ningún don. No es ningún don bíblico. Lo que es don espiritual es la obediencia, porque Dios no quiere sacrificio. Quiere obediencia, quiere que implementemos lo que Él está mandando hacer. Entonces le dio la instrucción a Moshe. Moshe se la hace saber a los ancianos. Los ancianos, él se comunica con los jefes de labores, los dirigentes que Dios como estos hombres que Él levantó dentro de la congregación
para que ellos edificaran, ¿cómo se dice? Los maestros, ¿ok? Que edificaran estos objetos específicos que Dios mandó a hacer. Entonces, le dijo, asegúrate que todo se esté haciendo de acuerdo al modelo. Y eso es lo que tenemos que observar, que todo lo que hacemos esté siendo de acuerdo al patrón del modelo de funcionalidad, de respeto a las escrituras, de búsqueda espiritual, de oración, ¿okay? De acciones de bondad y de justicia. Todas estas cosas son importantes porque de eso se trata. Vamos a estar estudiando qué centraliza, qué es el Mishkan, qué es esta tienda de reunión que Dios manda a construir. Fíjense bien la palabra, reunión, que se va a continuar reuniéndose, todo el mundo. Están llamados a acercarse a ese centro para que desde ese centro Dios les dé la instrucción al líder, el líder se la pase a los ancianos se lo pase a la comunidad. ¿Para qué? Para que Dios, que está en los cielos, su trono en los cielos, en la tierra establezca un eje de cambio, de transformación, de donde Él habla desde el arca del pacto. Él habla con el líder, con el sumo sacerdote, y también se esparce la información, porque Dios quiere de que se centralice el centro de operaciones de su voluntad aquí en la tierra, desde un Mishkan, desde un lugar de su presencia. Mishkan significa, es un lugar de residencia, es un lugar para habitar. Es un lugar donde Dios quiere, les enseñaba el año pasado, quiere ser tu vecino. Se quiere mudar a vivir cerca de nosotros. Y lo hizo en el desierto y eventualmente lo hizo en el Espíritu, porque a través del sacrificio de Yeshua nos manda su Espíritu y ahora Él reside en nosotros, porque nosotros somos todos juntos el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. ¿Están animados? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, cuando dice, y que me hagan un santuario para que yo resida en medio de ellos, ¿qué está diciendo? La semana pasada, por ejemplo, entendimos que el testimonio, ¿cuál es el testimonio de Dios? Es lo que habla Dios. Para Dios es importante. Nosotros teníamos estos dichos en nuestros tiempos, yo no sé si todavía la gente los usa, pero mi palabra es buena. Soy un hombre de palabra. Entonces, Dios es un Dios de palabra. Lo que Dios dice es su testimonio, porque lo que Dios dice es lo que va a hacer. Por eso es que nuestras oraciones, ¿verdad? Cuando hacemos la liturgia, dice, el que dice y lo hace. De ahí es de donde nosotros tomamos este concepto, ¿verdad? Entonces, la semana pasada entendimos que el testimonio o los testimonios, edut y edot. Edut es un testimonio, edot son varios testimonios. Son sus mandamientos. ¿Por qué aprendimos la semana pasada? Porque nos enseñan el corazón de Dios, la voluntad de Dios para su pueblo aquí en la tierra. Nos enseña la esencia de su criterio, nos enseña su corazón, su voluntad. Entonces, es el carácter divino. No son simplemente 2 tablas con un montón de mandamientos, son la voluntad de Dios. ¿Okay? La ley, que es la Torah, que es la instrucción, es el corazón de Yahweh. Amén. Y entonces, Él quiere que eso esté residiendo en medio de nosotros. ¿Para qué? Para que nos siga impregnando, nos siga preñando de su voluntad, nos siga preñando de su luz. ¿Qué significa esto? Que el santuario serviría de residencia para el Eterno. Y que cada mueble o artefacto que Él manda construir caracteriza un símbolo específico. Simboliza algo específico, no está ahí de adorno. Está ahí para inspirarnos, para hacernos pensar que hay un propósito tanto físico como un propósito espiritual. ¿Okay?
Es una esencia de una herencia, de un legado que Dios quiere dejar a su pueblo aquí en la tierra. Es decir, usted utiliza simbología para graficarle a sus hijos algo. Le hace comparaciones, les hace cuentos para que se les quede. Entonces usted utiliza simbología para ayudar a darle forma a la mentalidad de sus hijos. Pues de igual manera Dios nos crea estos visuales. ¿Okay? Hashem está garantizándole a Israel: así como yo deposité mi presencia en el monte Sinaí, en ese momento que todos ustedes me vieron en gloria, así mismo yo depositaré mi presencia en esta residencia. Imagínense cuando estas personas empiezan a tomar medidas y empiezan a construir las estructuras, ¿verdad? Cuántos codos para acá, cuántos codos para allá, y después a hacer el lugar santo, el lugar santísimo, que es un edificio, ¿verdad? Y dice, ¿cómo Dios va a caber así? Si cubría toditita la cima del monte, ¿cómo Dios va a caber en este lugar más pequeñito? Porque ellos estaban diciendo, esa tremenda nube, ese tremendo poder, esa tremenda gloria no puede caber acá. Pues a veces nosotros, yo voy para un punto con esto. A veces nosotros creemos que el Dios Todopoderoso no le está hablando a usted. A veces dudamos, cuando recibimos ciertos mensajes en nuestro espíritu, dudamos que sea Dios, porque ¿sabe qué? Me estará hablando Dios a mí. Es lo mismo. Ese Dios gigante, creador de los cielos y la tierra, cuya gloria ni siquiera comenzamos a entender o a comprender porque es tan gigante, que está encima de una montaña en un momento hace 3.500 años. ¿Cómo Él me va a estar hablando a mí? ¿Cómo me va a hablar de adentro? ¿Cómo va a estar en conexión conmigo? ¿Tendré yo esa gloria por dentro? Bueno, no lo digo yo, lo dice Él. Lo dice Él, como lo miramos ayer en la oración de Juan 17, Yeshua le está diciendo, así como tú y yo somos uno, nosotros ahora en ellos y ellos en nosotros. No lo podemos comprender, pero pasó. Está actualmente vigente. Está activo. Dios está dentro de usted. Dios está dentro de nosotros como pueblo. Y Él quiere hacer grandes cosas. Yo lo voy a decir. No tome como una simple palabra poética que Yeshua le haya dicho. Ustedes van a hacer grandes cosas, más grandes cosas que las que yo he hecho. ¿Sabe? Ayer yo meditaba que la gente está con temor con esta pandemia del coronavirus, con el virus corona. Y no se dan cuenta de que el hombre ha llegado a grandes límites, que hemos parado muchísimas de las otras pestes, inclusive el virus del SIDA, ¿verdad? No he encontrado totalmente la cura, pero ya se pone bajo control ahora. No he encontrado la cura. El cáncer todavía no hemos encontrado la cura, pero la ponen bajo control. Hay muchas personas que creen que sí, ya están descubiertos, simplemente que los farmacéuticos no quieren darnos a conocer porque se les termina el negocio. Pero Yeshua dijo, más grandes cosas van a hacer que las que yo he hecho. Créalo. Créalo que sí. Yo soy de los creyentes de que si una cosa apareció en este mundo y no es creación de Dios, porque también muchos tienen la teoría de que posiblemente estaban trabajando, fabricando una especie de ataque biológico y porque se les fue fuera de control. Y esto resultó en un virus destructivo. Entonces, volviendo a la palabra, Hashem está garantizándole a Israel que Él va a estar con ellos, que su presencia está ahí. Bueno, la nube, como ustedes vamos a seguir leyendo, toma lugar una vez que está terminado
el Mishkan, una vez que está terminada la morada, entra, se deposita y nadie puede entrar y nadie puede salir. El año pasado yo les hacía la comparación, yo me imagino el Señor admirando todos los muebles, viendo todas las cosas preciosas que su pueblo hizo. En ningún momento Yahweh se salió del tabernáculo y le dijo a Moshe, sabes que no me gustó, sino que la nube se quedó allí. Pero obviamente la nube no se terminó quedando todo el tiempo. Pero sabe que sí, llegó. Pronto se lo voy a enseñar. Aleluya. Dice, Hashem, creo que no terminé de leer. Hashem está garantizándole a Israel, así como yo deposité mi presencia en el Sinaí, así mismo depositaré mi presencia en la residencia y en el arca del testimonio. Los querubines, decimos en español, estarían presentes sobre el propiciatorio para recibir las oraciones de la nación. Ese es el propósito de los querubines, de estar sobre. Eso es lo que dicen los sabios. Ahora, los ángeles recogen en vasos y las presentan a Dios. Eso está en Apocalipsis, que ellos recogen las oraciones de los santos en vasos y se las llevan al Señor. Por eso es que de ahí es donde Juan, el discípulo de Yeshua, está escribiendo en la isla de Pasmo, está escribiendo todas las visiones que Dios le está dando acerca de la revelación del futuro, la revelación de Yeshua. Y él dice de que él vio ángeles que llevaban en unos vasos y echaban incienso. ¿Sabe por qué las oraciones tienen que ser con incienso? Incienso espiritual, porque el incienso es santidad. Cuando nosotros oramos, tenemos que procurar que nuestras oraciones sean gratas a Dios, que sean conforme a su Torah, que llenen el requisito de la santidad. No podemos pedir cosas que sean, como digo yo, para mí, que me gusta, que yo quiero, exigencia. Tienen que ser con un propósito espiritual. Porque usted está pidiendo a un Dios sobrenatural, que es santo, para que haga cambios y transformaciones aquí en la tierra que sean justas, que sean de bondad, que sean santas, que sean piadosas, que sean en Kadushá. Porque somos un pueblo santo. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Entonces, cuando tomó el libro, los 4 seres, esto está en Apocalipsis 5:8 para que entiendan lo que estoy diciendo. ¿Okay? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinarás sobre la tierra. Apocalipsis 5, 8 al 9. Después, en Apocalipsis 8, 1 al 4, dice, cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se le paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Se le dio incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Se da cuenta de que por eso dicen los sabios que los 2 querubines están, digamos, esta es la tapa del arca, el propiciatorio, y están los querubines viéndose, no directamente a ellos, sino que están inclinados viendo hacia abajo. Porque el propósito de Dios es recibir las oraciones. Y que sean entregadas o sean puestas al trono
a los pies del trono. Las alas de los querubines forman la sella, ¿okay?, de la misericordia, el trono de la gracia. Con 2 alas forman la sella. En unos comentarios dicen que las 4 alas juntan sus puntas y forman una silla. ¿Ok? Y abajo es donde se depositan. Por eso es que se necesita el incienso cuando Zacarías entra a la presencia del Señor, antes que se le profetizara de que él iba a tener un hijo y le iba a poner Juan, y que este hombre iba a llamar a arrepentimiento a mucha gente, y era prácticamente el que iba a anticipar la venida del Mesías. Estoy hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? El papá de él, que era un anciano, le tocó el turno de acuerdo a su distrito en esa semana de llevar las oraciones. Él entra como sumo sacerdote a la presencia, está quemando el incienso, ¿okay?, hace las oraciones mientras el pueblo está orando allá afuera, ¿okay?, todo el pueblo está orando, haciendo las oraciones que estábamos haciendo en esta mañana, ¿okay?, y entonces él entra y tan pronto él pasa a la presencia del arca. Una vez que él pasa en la cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo, él entra después de quemar el incienso y empieza a poner el incienso, y va alrededor del arca, porque el humo tiene que subir, ¿ok? Y es de ahí, de entre medio de los 2 querubines, que Dios le habla y le dice: tus oraciones, Zacarías, han sido escuchadas, y vas pronto a ser padre. Tu esposa va a tener un hijo. Y empieza a darle toda la información. Tus oraciones, usted léalo, confírmelo. Entonces, el arca nos sirve de intercesión. Esa arca ahora la representa Yeshua, porque es el que está intercediendo por el pueblo. Él es quien recibe las oraciones nuestras e intercede ante el Padre a nuestro favor. Amén. Entonces Yahweh, con la construcción del tabernáculo de reunión o Mishkan, le está manifestando al pueblo de Israel que Él los desea como socios. Necesitamos hacer una sociedad con el Señor, partners. Tenemos que ser partners con el Señor, porque Él nos manda la instrucción desde el cielo, nos ha entregado su Torah, nos entregó un mundo preciosísimo, nos entregó, aleluya, su voluntad, su deseo, nos entregó a su Hijo Yeshua para enseñarnos que no estamos practicando su palabra en vano, sino que Él nos mandó al emisario que vino a sufrir una vez, pero que regresa como rey, para asegurarse que ese reino que estamos esperando se manifiesta y se establezca aquí en la tierra, beneficiando a todo su pueblo. Amén. Entonces, Él quiere que seamos sus socios, como trabajadores, edificando la nación israelita para después iluminar las naciones de la tierra. Ahora, ¿cómo miramos un ejemplo? Yo puse aquí Mateo 6, 30, 44. ¿Quiere ir conmigo? Mateo 6:30 al 44. Estamos en el Sermón del Monte. Aleluya. Ahora me pasé. $6:30 dije al 44, no puede ser, es 6:30 al 34, no 44. Dice, yo estoy en Mateo. Ok, 6. Santo es su nombre. Pero no hay 44.
No sé, no, es algo que yo hice mal acá. Ok, a todos cometemos errores, hermano, me dispensan. ¿Por qué yo puse eso? No entiendo por qué. Aleluya. Ok, yo creo que tiene que ver. Déjame ver, ya que estamos acá. Sí, gracias. Marcos. Hombre, caramba, creo que puse Mateo. Yo decía, qué raro, pero yo estaba ahí, yo estoy seguro que yo lo estudié. Ok, Marcos 6. Ok, bendito sea su nombre. Aleluya. Después de todo, no estaba tan despistado. Entonces, Marcos 6:30 en adelante. Entonces los enviados, los apóstoles se juntaron con Yeshua y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Ahora en el 34. Y salió Yeshua y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían rab, que no tenían un líder, un pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus talmidim se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y ahora ya es muy avanzada, despídanos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. El Señor está preocupado, ¿verdad? Que esta gente está con él todo el día, no han comido y hay niños. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer, le dijo el Señor a los discípulos. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. En otras palabras, costaría mínimo 200 denarios darle de comer a toda esta gente. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de 50 en 50, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos a los Shemaim, a los cielos, los bendijo y partió los panes y dio a sus talmidim para que los pusiese delante y repartió los 2 peces entre todos. ¿Qué fue la bendición que utilizó el Señor? Es una ofrenda levantada. Él está ofreciendo, Señor, este es tu pueblo. Esto es lo que está, esto es lo que traemos y lo presentamos ante ti. Y Él hizo la bendición que hicimos anoche y que hacemos en cada Shabbat. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que haces surgir el pan de la tierra. ¿Ok? ¿Y qué sucedió? Y comieron todos y se saciaron, dice el 42, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estoy tratando de compaginar en este slide? En estas palabras que hemos compartido. Una es que las oraciones son escuchadas. 2, que las oraciones tienen que ser recibidas. ¿Y cómo van a ser recibidas? Que representen la santidad, que representen justicia, que representen la voluntad de Dios, que reflejen la voluntad de Dios que está escrita en su palabra, en su Torah. Amén. Que no sean egoístas, que no sean peticiones innecesarias, que no sean peticiones de gusto. Entonces ahora son levantadas porque deben de subir esas oraciones como incienso. Pues obviamente el ungido, quien es Yeshua HaMashiach, en este momento, él está construyendo, está edificando la Kehilá a la cual está hablando, el pueblo de Israel. Él fue enviado a este pueblo. Esta gente lo viene siguiendo de días. Llegan a un lugar, están sentados, hay un montón de gente y dicen, hay que darles de comer. Y no hay suficiente dinero para abastecer. Entonces dice, ¿qué es lo que tenemos?
consiguen los 5 panes y los 2 peces o viceversa, y Él los bendice. Es lo que se trajo de corazón, es lo que se dispuso. Y entonces, en las manos del Señor, una vez que traemos la provisión, una vez que traemos de corazón, ¿cómo se dice? Con gusto, en gozo, con toda disposición, ponemos estos recursos en las manos del Señor, Él los va a prosperar milagrosamente. ¿Por qué? Porque está haciendo una petición que refleja el corazón de Dios. Está reflejando, está pidiendo, haciendo una petición, una súplica, una oración que refleja comenzar a edificar ese tabernáculo, esa iglesia, esa congregación, ese grupo de gente que se reunieron con Él en ese momento. Era vital que Él manifestara la voluntad de Dios no solamente, pero la gloria de Dios entre ellos. Cuando usted haga algo para esta quejilá, con un corazón en toda disposición, con todo el corazón, crea que usted está haciendo algo sobrenatural, porque usted se está convirtiendo en un partner con el Señor. Usted se está convirtiendo en un socio entrelazado con el Señor para hacer cambios grandes aquí en la tierra. Usted tiene que creer eso, que lo que usted deposita en la urna de las donaciones, de los donativos, de las ofrendas, de los regalos que usted trae al Señor, es para eso. Y que usted está haciendo una diferencia, porque nosotros juntos marcamos una diferencia. Aleluya. Entonces, el modelo de la morada y el modelo de todos sus muebles, así lo harás. Toda la estructura de lo que Adonai mandó hacer, el diseño del tabernáculo del Mishkan, simboliza la centralidad de la Torah. Hermanos, pónganme atención, ¿ok? Entiendan esto. Dios manda hacer todo ese tabernáculo, que era grande. No era tan grande como el primer templo ni como el segundo templo. Era grande, sí. Estaba establecido en el centro de toditito el campamento. 3 tribus hacia el norte, 3 tribus hacia el sur, 3 tribus hacia el este, 3 tribus hacia el oeste. En el alrededor estaba la tribu de los levitas, que eran los servidores justamente con los líderes, con Aarón y con Moshe. Y en el centro estaba el tabernáculo. ¿Por qué Dios lo establece así? Porque Él quiere que se dé cuenta el pueblo que yo soy el centro, dice el Señor. Quiero que se den cuenta que este lugar, donde todos ellos se deben de concentrar, que toda su vida social, cultural, religiosa, legal, tiene que girar alrededor de mi Torah, alrededor de mi presencia. Entonces, la estructura que mandó hacer Él del Mishkan, toditita simboliza la centralidad de la Torah que fue dada en la montaña, porque es el cenit, el propósito culminante de la santidad del Mishkan. Era y sigue siendo hoy día, porque nosotros somos ese Mishkan, ¿ok? Porque Yeshua está en nosotros, para que sea el Kadosh HaKadoshim, el lugar santísimo. Si Él está en nosotros, no por virtud nuestra, pero por el mérito que Él completó. Él está en nosotros porque es voluntad de Dios. Nos ha hecho lugar santísimo para que Él habite. Él es un ungido. Él habita donde hay santidad. Por eso es que nosotros somos llamados a caminar en santidad, para que no haya una desconexión entre el ungido y nosotros, entre el Espíritu, el Ruach HaKodesh, que está habitado en nosotros, para que no se contrite, para que no esté constrito. Entonces ahora, ese es el lugar santísimo, cuyo contenido principal serían las tablas de la Torah. Toditito ese edificio. Y ese mueble hermoso, precioso, fue construido para depositar las tablas de la ley. ¿Y qué significa las tablas de la ley? El carácter de Dios, la voluntad de Dios, el corazón de Dios. Entonces, no era que la nube iba a estar ahí todo el tiempo, relampagueando, tirando rayos y esto y lo otro.
era que él quería depositar el conocimiento de Dios aquí en la tierra dentro de esa cajita, y al mismo tiempo después eventualmente se puso la vara de Aarón, que es la autoridad que le dio a los hombres de poder hacer cosas grandes entre nosotros a través de su Torah, y nos dio también el símbolo de su provisión. Amén, que era el maná. Se recogió maná y ese maná no se podría, estuvo ahí por años, porque sobrenaturalmente estaba mantenido allá adentro. El tesoro que transforma el comportamiento humano estaría contenido en el arca. Hermano, es la palabra de Dios la que cambia el corazón de los hombres. Es la palabra de Dios que transforma tu forma de pensar. Yo no pienso igual que pensaba antes. Es la Torah, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, la que ha redefinido nuestras vidas. No somos perfectos, no lo hemos alcanzado todo todavía. Pero seguimos tratando de mejorarnos como va pasando el tiempo. Entonces, es lo que transforma el comportamiento humano. Estará contenido, eso que iba a cambiar el comportamiento humano, estaría contenido como testimonio. Eran las tablas de la ley, la voluntad de Dios, la autoridad y la provisión, dijimos. Todas estas áreas son las responsabilidades y funciones prioridades de un rey justo. Un rey que es justo, una cosa hace. No, hace tres cosas importantes. Una es dar leyes que sean balanceadas, porque si es un rey justo, sus leyes son justas, son ecuánimes, no le hacen la partida a unos y le quitan las partidas a otros. Él no hace excepción de personas. ¿Qué hace? La segunda cosa que hace un rey justo, le da autoridad, delega responsabilidades a personas responsables en su pueblo para que le enseñen a su pueblo a ser responsables, a ser también personas justas, ecuánimes, balanceadas y buenos ciudadanos. ¿Ok? Y después es responsable con su pueblo, proveyendo la provisión, asegurándose que hay economía, asegurándose que hay comercio, que hay entradas, que hay salidas, que hay una prosperidad nacional. Eso es lo que hacen los reyes. Son últimamente responsables por el fructificar de su nación o por la vergüenza de su nación. Y si es un rey justo, va a procurar salir adelante. Y ese es Yeshua. Ese es el manual que leyó Yeshua de su padre. Y ese es el que viene a establecer en la tierra para el milenio de su reino. Entonces, Esforno nos enseña que el Mishkan tiene, o tienda de reunión, tienda de unidad, o tienda de Ejad, tiene el propósito de promover la unidad del reino. Por eso que nosotros, yo siempre estoy enfatizando que no somos llamados a que mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Es nuestro Dios. Somos una comunidad. Yo quiero, Señor, escucha nuestras oraciones, bendícenos, ayúdanos, levántanos, protégenos, sánanos. Esas deben ser nuestras oraciones en Shabbat, transformarlas de la petición individual a la petición comunal. Porque somos en ese día uno ante Elohim. Entonces, la unidad del reino de Dios en la tierra y como nación real. La gente dice, somos una nación real. Piensan de que somos una nación, que somos reyes. No, somos una nación real porque somos regidos por un rey. ¿Me están entendiendo? Y si es un rey justo, tienes grandes privilegios, porque como el rey que te rige es un rey justo, es justiciero, es abundante, es rico, es dispensador de generosidades, pues eres partícipe de la mesa del rey. Y ese rey te está bendiciendo con beneficios grandes. Eres un ciudadano de una nación que es admirada, como decía anteriormente, cuando estábamos antes de ofrecer nuestras ofrendas. Bendita es la nación cuyo Dios es Yahweh. Esa es una alabanza tremenda que el mismo Yahweh le dice al pueblo, ¿sabes qué? Cuando las naciones te miren y te miren prósperas, te miren liberadas, te miren bendecidas, van a decir,
qué tremenda bendición es tener un Dios como este. ¡Aleluya! Que no solamente está ahí parado como monigotes porque no tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen narices y no huelen, tienen oídos y no oyen, porque son hechos de palo. Pero que es un Dios verdadero que se mueve, que existe, que sopla vida. ¡Aleluya! Denle un amén al Señor y un aplauso, hermano. ¡Aleluya! Ese es su Dios. ¡Gloria a Dios! Baruch Hashem. Es regida por un rey y somos de sacerdotes. ¿Por qué? Nos llevamos por la Torá y somos santificados por sus mandamientos. Por eso es que somos sacerdocio. Los querubín sobre la tapa miran hacia abajo del arca, dicen los sabios, dice este sabio Esfordo, mostrando el enfoque de Israel, que el enfoque de Israel debe ser siempre la Torá. Entonces, y usted dirá, ¿quién es este Esfordo? Ahorita se lo voy a enseñar. El modelo de la morada y de... bueno, Esfordo es uno de los sabios, es un sabio italiano, ¿ok? Creo que tengo una información por acá dentro de la presentación. Más a un momentito se lo enseño. El modelo de la morada y el modelo de todos sus muebles, así lo harás. Todas las estructuras de lo que Adonai mandó hacer, el diseño del tabernáculo Mishkan simboliza la centralidad. Solamente quería repetir esto. Y este es el forno. Ovadja ben Jacob Sforno, prominente rabino italiano y comentador bíblico, filósofo y doctor, miembro de la familia Sforno, nació en, no sé si pronuncio Cesena o Cesena, Italia en 1475 y murió en Bologna, Italia en 1550. Ese era Sforno. Es Italia donde él nació y murió en Bologna, ahí arriba. Es prácticamente en esta franja, aquí está. No es algo súper importante, pero creo que es importante saber a quién estamos escuchando. Él nació acá y murió acá. Ok, el arca del testimonio. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera. Diga conmigo, la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en unas 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos de los lados del arca para llevar el arca con ellas. Es decir, para cargar el arca, eran 2 agujeros acá, 2 agujeros acá, 2 agujeros acá, o 2 anillos, mejor dicho, y las barras cruzaban los anillos y cargaban el arca, ¿verdad? Y pondrás en el arca, nuevamente, el testimonio que yo te daré. Entonces, muchas personas podrían preguntarse, ¿tanto edificio para que la centralidad sea poner el testimonio de Yahweh adentro de esa arca, para que esté adentro de un edificio, para que esté dentro de un campamento, para que esté dentro de un campamento gigante de una población? Porque ese es el testimonio. Ese es el testimonio que nos ha cambiado. Ese es el testimonio que cambió la fórmula de vida de muchas naciones del mundo. La gente mataba al revés y al derecho. La gente mentía al revés y al derecho. La gente llevaba injusticia al revés y al derecho. La gente fornicaba, adulteraba, robaba, mataba, deseaba. Alguien quería, le deseaba algo. Iban y le robaban la casa, iban, mataban a la gente y robaban sus crops, sus cosechas. Nadie pedía permiso, todo el mundo se comportaba de una manera injusta. Por eso esto vino a revolucionar el mundo antiguo y ha revolucionado el mundo presente. La gente hoy en día goza del beneficio de los 10 mandamientos porque están incrustados en todas las naciones del mundo, en todas las constituciones donde hay una civilización de justicia. Los 10 mandamientos son parte, eje, son la centralidad de ese código de justicia.
¿Me está entendiendo? Entonces la gente hoy se beneficia de eso y dice, bueno, así ha sido toda la vida, ¿no, hermanos? Nos tenemos que citar de regreso al Sinaí. Ahí es donde nace esto. Esa es una de las proposiciones, ¿verdad?, del arca. ¿Ok? Nada más que en este caso, no es así. Porque si el rey está sentado acá con sus pies puestos sobre acá y está recostado sobre las alas, está sentado y lo van a llevar, si las barras están corridas de esta manera, lo llevan de lado. O sea, él va cargado, lo lleva para allá, pero él va de lado, va viendo para este lado cuando lo va cargando. No, un rey no camina de esa manera. Un rey va de frente lidiando a su pueblo. Entonces las barras tienen que estar a este lado, no de esta manera. ¿Estamos entendiendo? Aleluya. La pieza central de todo el edificio y sus implementos es el arca. Vuelvo y reenfatizo. A mí me dijeron, pastor, necesitamos que usted repita más. Voy a seguir repitiendo. Amén. Porque yo quiero que usted se lleve esto. Usted empiece a ver que usted es el arca. Aleluya. La pieza central de todo el edificio y sus implementos es el arca. Es usted. Usted tiene depositado en su espíritu a Yeshua, el espíritu de la santidad que representa a Yeshua HaMashiach. El espíritu, el mismo espíritu de profecía está dentro de usted. Y no necesariamente tiene que usted estar profetizando. No le estoy diciendo que está siendo llamado a ser profeta, no. Pero para que usted interprete la profecía, para que usted reciba el conocimiento, para que usted pueda recibir, discernir la voluntad de Dios en su vida de acuerdo como está escrito. En las expresiones memorables del rabino Sadea Gaón, Israel es una nación por la virtud de la Torah. Israel, en la voz de este varón que se llama Rabino Sadea Gaón, Israel es una nación por virtud de la Torah. Nosotros podemos hoy decir que somos un pueblo por virtud de la instrucción divina revelada por Yeshua HaMashiach, que es la Torah viviente. Nosotros podemos decir que nosotros somos una nación para Dios porque recibimos la revelación del Mesías. Amén. Entonces, el rabino Bahia escribe que el mero nombre del arca, Aarón, así se dice el arca, Ahón, deriva de Or, que es luz, porque la Torah es la luz del mundo. ¿Está entendiendo? La palabra es la luz del mundo. Por eso algunos conceptos usted ya los ha escuchado, pero ¿de dónde es que salían esos conceptos? ¿De dónde es que la gente en la iglesia recibía estos conceptos? De todos estos conocimientos que han sido compartidos desde la antigüedad. En el tratado Barajos 55a, los sabios dicen, el arca no fue construida sino hasta después que todas las otras estructuras del Mishkan fueron confeccionadas. Bezalel, que era el máster constructor, era el que Dios le dio una capacidad de creatividad increíble a este varón, le dijo a Moshe, ¿cómo nosotros vamos a construir primero el arca y después porque el arca, el propósito de todo el Mishkan era guardar el arca? Entonces, ¿cómo vamos a construir nosotros primero el arca y después vamos a construir el Mishkan? Cuando una cosa tiene como finalidad recibir a la otra. Entonces, es aquí como nosotros tenemos que interpretar esto. Si usted está en búsqueda de una conexión vial, saludable, transparente con su Mesías, usted tiene que preparar. Usted ya lo recibió.
Usted recibió el perdón, usted recibió la redención, pero usted tiene que mantener esa redención. Y de la única manera que nosotros vamos a apartarnos, que nosotros nos vamos a empezar a alinear con la voluntad del Mesías en nuestra vida, es que empecemos a preparar el Mishkan personal, haciendo lo que dice del Mishkan, haciendo lo que dice en su palabra, cómo nos debemos de cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras interacciones con otros seres humanos, cómo debemos de ser nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. Es de la manera como preparamos para que el Mesías continúe, aleluya, enseñándonos, nos sirva de luz. No estoy diciendo que nuestra salvación es leve, por favor no me malinterpreten. Pero lo importante aquí es que tiene que haber una preparación en santidad. Tenemos que vivir en santidad porque a Dios no le gusta habitar donde hay cosas que están fuera de orden. No le gusta habitar en el caos. Tenemos que ordenarnos, en otras palabras. Mantener un orden. Aleluya. Nadie dice amén, pero yo sé que estoy hablando la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, Moshe estuvo de acuerdo con Bezalel. Entonces vemos que en el capítulo 36 los componentes del edificio del Mishkan son terminados primero y en el capítulo 37 el arca es terminada. Entonces Rambán, que es otro de los sabios, Nachmanides, dice, Moshe nos enseña sobre los valores o prioridades como un maestro y no como un arquitecto, ya que en la escritura él nos introduce lo que Dios mencionó primero. La escritura nos está mencionando primero que Dios dijo, haz esto, haz el arca, vas a hacer estas cosas, esta es la manera como quiero que la construya. Pero, como un maestro nos enseña lo que es primero, pero como arquitecto él sabe que él tiene que primero hacer el Mishkan para después hacer el arca y ponerlo. Usted no se pone a construir el cuarto central de la casa, el cuarto matrimonial. Primero, usted empieza a estructurar la base, empieza después a poner los pilares de toda la casa, empieza a hacer las divisiones y después termina construyendo esa área. ¿Me está entendiendo? Todo tiene un propósito, todo tiene un orden. Pero el arca necesita lugar donde residiría. Las tablas son la razón del edificio. El arca y el testimonio y la presencia son los mismos. El arca que representa la presencia de Dios necesitaba todo el Mishkan para poder ser albergada dentro de ese edificio. Tiene que ver con el orden. Tiene que ver cómo estructuras tu vida. Tiene que ver con el nivel de prioridades que estamos tomando. Estamos tomando prioridades sobre cosas sin importancia. Estamos tomando prioridades sobre cosas que no tienen que ver nada con nuestra salvación. Nos estamos impacientando con cosas que no son nada espirituales. Pongamos el orden. Harás un propiciatorio de oro fino, y esto más o menos estamos llegando al fin. Harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud serán 2 codos y medio y sus anchuras de codo y medio. Harás también los 2 querubines de oro, los harás labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con ellas el propiciatorio. Estarán uno frente al otro con sus rostros mirando hacia el propiciatorio. Después pondrán el propiciatorio, que es la tapa, encima del arca. La tapa, que se llama propiciatorio, tenía encima los querubines, pero todo está hecho de una sola pieza, martillado. La corona que va alrededor de esa tapa es también martillada. Dios tuvo que intervenir. Muchos sabios dicen que Dios tuvo que intervenir porque la tecnología en esos tiempos no estaba en capacidad de poder martillar con una precisión de ligereza y una precisión de fineza de ese nivel. ¿Ok? Entonces, después pondrás el propiciatorio encima del arca y el arca pondrás el testimonio que yo te daré adentro del arca, ¿verdad?
Nuevamente lo vuelve a repetir. ¿Por qué lo sigue repitiendo? Lo hemos visto 3 veces en las Escrituras. Porque todo el Mishkan y el arca tenían como razón de ser guardar el testimonio, guardar la voluntad de Dios, para que nosotros entendamos que esa es finalmente la voluntad de Dios, que nosotros tengamos en nuestro corazón, en el arca de nuestro corazón, su testimonio, que es su palabra, su Torah, sus instrucciones. Amén. Ahí entonces, una vez que termine de hacer todo eso, me manifestaré a ti. Hay muchas personas que quieren escuchar de Dios, pero quieren comer cerdo, quieren hablar malo, quieren comportarse como les dé la gana, pero quieren escuchar de Dios. Pues no, hay un proceso. Hay una línea que Él te establece para que Él, después que hagas todo esto, A, B, C, D, dice, ahí entonces me manifestaré allí. Y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. El propiciatorio era cuando entraba el sumo sacerdote en el día de la expiación, llevaba la sangre recogida del sacrificio que se había hecho a nombre de todo el pueblo. Y entonces él la llevaba y esparcía en la parte este es el este, digamos que esta es la tapa del propiciatorio, aquí están los 2 querubines, ¿verdad? Y entonces en la parte este, 1, 2, rociaba 7 veces de sangre. Esto, digamos, en esta parte de acá, que yo le estoy mostrando, digamos que esta es la corona que va alrededor de toda la tapa, ¿verdad? Entonces, fíjense qué interesante. En el Azará, en el templo grande, ya en el primero o el segundo templo, había un área que se llama el Azará, donde está el altar de los sacrificios, donde está el lavacro gigante y donde todos los sacerdotes que están con la autoridad, el nivel de Kadushá, no cualquiera podía entrar ahí, no cualquier sacerdote, no cualquier levita. Tenía que ser los que ya habían recibido el nivel, habían recibido, lo dicen en inglés, el clearance, la autoridad para poder subir ahí. Entonces, ellos podían operar y eran los únicos que tenían la autoridad de manipular la sangre de los sacrificios. Porque la sangre se manipulaba para expiación. Entonces, pero había un burito alrededor definiendo en diferentes lugares. Ese burito se llama el Zorek. El Zorek, creo que lo estoy pronunciando bien. Que es un burito que define áreas de santidad. Y habían unos letreros que decían, si tú no tienes autoridad para pasar de este punto, estás pasando al riesgo de tu propia vida. Si una persona se pasaba de ahí, los sacerdotes que estaban en los techos, los levitas los podían flechar. ¿Me entiendes? Los podían matar, porque estás entrando en un lugar de santidad que representa al Rey del universo y entonces no podías hacer eso. ¿Qué tiene que ver esto? Que a veces me pongo a pensar, si esa cornisa representa exactamente el nivel de santidad que Dios está especificando en esta palabra, en esta instrucción. Que Él quiere que entendamos que dentro de esa cornisa o ese zorek, de esa tapa que propicia nuestra salvación, que propicia nuestro perdón, que propicia nuestra conexión, nuestro retorno al eterno, que entendamos que la sangre que es puesta allí, que es llevada, que es derramada allí, es santa y que no se debe de violar bajo ningún tipo de concepto. Entonces nos da a ver que Dios quiere que seamos santos, que Él exige que seamos santos, no porque sea un Dios exigente, no porque no podamos entender la palabra. Él sabe que podemos. La gente que dice que Él nos prescribió una ley que no se puede cumplir, están mintiendo. El problema con el corazón humano es que no queremos obedecer. Es la carne que se opone, pero dice el espíritu está presto. Entonces aquí tenemos lo que les decía anteriormente. Esta es la forma correcta. Esta es la forma incorrecta.
El arca era inicialmente hecha de madera y cubierta de oro por dentro y por fuera, y fue de una manera práctica. Hay una practicalidad. Rashi, que es otro sabio, explica que un total de 3 cajas fueron hechas. La número 1, la primera fue una caja que fue hecha de madera de acacia. Una segunda caja más grande fue fabricada, en la cual la caja de madera fue depositada, es decir, una caja dentro de una caja. La caja de madera va dentro de una caja de oro más grande. Y después, el tercer paso consiste de hacer una caja de oro más pequeña que la de madera, es decir, porque la de madera ya está dentro de la caja grande de oro. Entonces hay una caja más pequeña de oro que va dentro de la de madera, y después se tapa, o sea, la conexión de arriba para tapar que esté rellena de oro. ¿Ok? La cual fue puesta sobre la caja de madera, cubriéndola y sellándola de oro. Quiero que sean honestos conmigo. ¿Cuántos de ustedes pensaron que fue bañada en oro? ¿Cuántos de ustedes, cuando leían esto, pensaban, ok, agarraron la caja de madera, la metieron debajo de un chorro gigante de oro y así quedó? ¿Cuántos de ustedes pensaron de esa manera? Yo, honestamente, en el pasado pensaba así. Que era que bañado de oro. El concepto bañar es que la bañan de oro. Pero fueron hechas 3 cajas específicas. Y esto es importante entenderlo porque tiene un concepto espiritual que nosotros debemos de adoptar. Por dentro y por fuera. Rabino Hananel, o Hananel, como dicen algunos, dice, esta estructura simboliza un dictum, un dictamen talmúdico de los estudiosos judíos de la antigüedad, de los sabios, que se requiere de todo estudioso de la Torá, una persona de palabra, una persona de la Torá que debe de ser consistente, un carácter interno debe de ser o reflejar su comportamiento público. Es decir, lo que yo soy como pastor, cuando yo estoy aquí con ustedes, yo debo reflejarlo. No solamente hablarlo desde el púlpito, pero reflejarlo con amor, con paciencia, con solicitud para el servicio. ¿Me está entendiendo? Entonces, lo que ellos hablan es que lo que está internamente, lo que has leído, lo que has aprendido, lo hagas en público. Lo actúes en público sin empujar, o sea, debe de salir normal, debe salir natural. Sus acciones deben de ser conforme a sus profesadas creencias. Entonces, homilíticamente hablando, dice otro rabino Joseph Dov Soloveitchik, que le dicen Beis Halevi, que nació en el 1820, murió en el 1892, y dice que la cobertura de adentro y por fuera habla sobre el peso, sobre el peso que la congregación o la comunidad debe de tomar en la responsabilidad de asegurarse de proveer adecuado estándar de vida a sus maestros de Torá. Ellos, sus maestros, deben de ser prosperados dentro de sus propios hogares, así como su servicio exterior al público. Es responsabilidad de la congregación de que los maestros estén bien dotados, que no estén en carencia. No estoy pidiendo dinero, pero eso es lo que dice la palabra. Amén. Porque antes nosotros donábamos, ayudábamos, donábamos y nos enseñaban cosas que no necesariamente eran el corazón de Dios. Entonces, este varón dice eso. En referencia a la corona, voy a repetirlo para que entre. Porque esto no se trata de pedir dinero, se trata de establecer un colectivo entendimiento, que hay una responsabilidad de la comunidad. Que la casa no estemos contando los billetes para ver si ajustamos para pagar la renta. Y que haya suficiente para poder pagar, aunque sea un salario mínimo, al líder. ¿Ok? Entonces, que la cobertura de adentro y por fuera habla sobre el peso que la congregación o la comunidad debe tomar como responsabilidad en asegurarse de proveer de acuerdo al estándar de vida que se merecen sus maestros de la Torá.
Ellos, sus maestros, deben de ser prósperos dentro de sus propios hogares, así como en su servicio exterior al público. Cuando dice que deben de ser prósperos, es que también deben de ser responsables. No deben de ser botaratas. Aleluya. En referencia a la corona o cornisa de oro sobre el propiciatorio, representa la corona de la Torah, la santidad real, es lo que le estaba diciendo hace un momento, de su legalidad oficial. Es legalidad oficial porque se refiere a santidad. Que eso está escrito en el libro, en el tracto Choma 72b. Es como el Sorek, muro de división que delineaba los límites de entrada a lugares de más santidad. Por ejemplo, el Azarat, donde oficiaban los sacerdotes, eso ya lo mencioné. Los 4 anillos para las barras que deberían estar situadas precisamente en los niveles exactos en los 4 extremos. ¿Por qué? Porque si están desnivelados hay un desnivel en llevar el arca. Y es importante que cuando llevemos el arca, que es la palabra de Dios, cuando nosotros compartamos la palabra de Dios, sea con el consejo completo, no con el consejo chueco. Amén. Es con el consejo completo de la palabra, no con un consejo chueco. Hay mucha gente que muda la palabra, la cambia para servir sus propios beneficios. Aleluya. Entonces, los 4 anillos son para que sea cargada apropiadamente. Vamos a ver algo que yo sé que vamos a aprender todos juntos. Las barras que pasaban los anillos para que el artefacto fuese movido deberían de quedarse estables dentro de los anillos todo el tiempo. Era prohibido que se movieran. Amén. Era prohibido sacarlos de su lugar. Una vez que se ensambló y se puso en el lugar santísimo, esos nunca tenían que sacarse. Porque tenían que ver con algo importante. Porque, ¿verdad? Dice, pero en realidad el arca, ¿dónde nos quedamos? Remover las barras del arca se constituiría en una violación del mandamiento. Los sabios dicen que los cargadores del arca la sostenían poniendo las barras. ¿Ok? Sostenían el arca poniendo las barras. Aleluya. ¿Dónde estoy? Poniendo las barras en sus hombros como que ellos eran los que sostenían el arca. Pero en realidad el arca los sostenía y los levantaba a ellos. Una vez en sus hombros, cuando se movían, ellos eran levantados con ella. Eso está escrito en el tracto Sotá 35a. Es decir, nosotros miramos, aleluya, cuando las figuras o las fotos, cuando van cargando los sacerdotes el arca. Pero lo que ellos están diciendo es que cuando ellos la levantaban, ellos realmente no sentían mucho peso porque era el arca. Lo sostenía ellos. Ellos nada más estaban ahí para hacer la guardia real, en otras palabras, que van representando al pueblo, que va, aleluya, siendo lidiado por su rey que va al frente. Entonces, al ellos levantar el arca, prácticamente el arca levantaba su propio peso y ellos eran elevados y prácticamente ellos caminaban casi en el aire. Aleluya, eso es maravilloso. Y hace sentido. ¿Sabe por qué eso hace sentido? Lo voy a enseñar. El rabino Hirsch comenta que la eterna presencia de las barras simboliza el concepto de que la Torah no está atada a nada, a ningún lugar, a nadie. Lo puse en paréntesis. Donde quiera que un judío creyente va, donde un creyente va voluntaria o involuntariamente, la Torah va con ellos. Nadie le puede quitar la Torah a usted. ¿Quién se la puede sacar de su corazón y de su mente? Nadie. Donde usted va, voluntariamente o en contra de su voluntad, ahí va la Torah con usted. ¿Ok? Va con ellos porque implica que su transporte está siempre conectado a ellos. Usted es el transporte, usted es el carruaje, usted es la merkeba, usted es el carruaje. La merkeba es el carruaje. ¿Se acuerdan de la visión de Ezequiel? Que él miró la merkeba de Yahweh. Miró el coche de Yahweh que iban
4 querubines serafines van haciendo guardia. Y esta es una visión gigante. Estos seres tienen 4 cabezas. De hombre, de águila, de león y de búfalo. Y tienen 6 sets de alas y tienen piernas como de venado. Y van caminando y ellos van haciendo la guardia. Y dice que donde el espíritu los llevaba, ahí ellos se movían. Donde ellos cogían, ahí iba el espíritu y viceversa. Pues eso es lo que está diciendo. Eso no es nada ajeno. No, esta explicación está prácticamente en conexión con la visión de Ezequiel. En Ezequiel la visión de la Merkabah, donde quiera que el espíritu iba, ahí iban los seres también. Yo sé que está cansado, 5 minutos más. Nada más, vamos a parafrasear. Una vez que Salomón termina de edificar el templo, en el verso 11 le dice el Señor, o dice la palabra, y vino palabra de Yahweh a Salomón. Estamos en 1 de Reyes, en el capítulo 6, verso 11. Y vino palabra de Yahweh a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos. Entonces, edificar la casa es importante, porque va a albergar lo que Dios quiere que nosotros atesoremos. Pero, importante aún más, es que lo que tú estás atesorando ahí, lo empiezas a practicar en tu vida. Por eso le dice, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieras en mis estatutos e hicieras mis decretos, es decir, lo que está dentro. Esta casa es grande, es hermosa, es preciosa, es una de las construcciones más bellas de toda la antigüedad de este mundo. Pero si anduvieras en mis estatutos, en esos estatutos que están establecidos dentro del libro de la Torá, dentro de las tablas de la Torá que están dentro de el arca, que son mis decretos, si los guardas todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra. Entonces, es recíproco. Tú cumples y yo voy a escuchar tus oraciones, y yo voy a cumplir mis promesas, y yo voy a cumplir mis palabras de bendición para ti. Y cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Es decir, es una bendición que es un legado para ti, porque se la prometí a tu padre. Yo le dije que no iba a faltar un descendiente de su trono ocupando el trono. Es decir, un descendiente de su sangre que ocupara el trono en Israel. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel. Nuevamente, es el centro, tiene que ser la centralidad de la cultura del reino. Y no dejaré a mi pueblo Israel. Y no los dejaré, no los dejaré. Dije, no los dejaré. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Aleluya. Nosotros vamos a terminar, vamos a lograr que esta quejilá sea una quejilá exitosa. Aleluya. Para la gloria de nuestro Elohim. Amén. El Brit Hadashah, pacto renovado, dice en Marcos 12. Pero creo que vamos a leer, no Marcos 12, ahí lo tengo, Marcos 12. Estando Yeshua sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, 2 dracmas, dice en otras versiones. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta, en su pobreza, en su necesidad, en su carencia, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que lo poquito que tienes no sirve. Ay, yo mejor no doy nada porque hoy traigo muy poco. Bueno, hoy traes poco, tal vez la próxima vez tienes oportunidad de dar más. No se trata de la cantidad, se trata de la calidad de tu corazón, porque Dios no está viendo los de afuera, Dios está viendo tu corazón. Entonces, compaginado con esto, Dios desea que seamos
sus socios en la construcción de un reino en la tierra donde nuestras ofrendas sean de corazón, nuestras obediencias sean más que una aplicación legal. Vuelvo y repito, hermanos, mire, esto es vida. Dios desea que seamos sus socios en la construcción de un reino en la tierra. Eso es lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ver películas y queremos ver los reyes y la prosperidad todo inmediatamente. Pero cuando todos nos ensamblemos juntos, cuando Él nos levante de todos los confines de la tierra y nos lleve a la tierra santa y estamos enfrente del rey, usted va a ver la prosperidad grande, que somos realmente grandes. Entonces, donde nuestra ofrenda sea de corazón, nuestra obediencia sea más que una aplicación legal. Es decir, yo no obedezco porque si no, pau. Porque si no viene el Señor y me va a castigar, porque si no me voy a ir al infierno. Yo no obedezco por eso. Yo me deleito en obedecer a mi Padre porque yo amo a mi Padre. Amén. Entonces no es por simplemente someterme al código legal. Sí lo quiero hacer, pero no es eso lo que me mueve. Es el amor y el agradecimiento de mi corazón y porque tengo fe en lo que Él ha dicho. Pero una inversión espiritual de verdad, eso es lo que Dios quiere. Mira que Él le decía, ¿acaso yo necesito sacrificio? ¿Acaso yo necesito borregos, corderos, cabras, estos que me vengan? Dice, muchos de ustedes, estoy parafraseando, ¿okay? Muchos de ustedes están ensuciando, dice, mi corte. Así les dijo, a través de, creo que fue del profeta Isaías. Dios no se agrada de cosas que son hechas por religiosidad, que son hechas simplemente porque tengo que. Quiere en espíritu y en verdad. Entonces, mire, en Corintios 9, 6, 15, y esto terminamos acá. Pero os digo que el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El que sirve escasamente porque tiene y no lo quiere hacer, no recibe. Porque teniendo, imagínense, y no quiere dar, no recibirá. No puede, porque está limitando, está cometiendo una falta de omisión. Pero a aquel que generosamente da, también va a segar. Es decir, si siembras, vas a cosechar. Ahora, cada uno vea cómo propuso en su corazón, no con tristeza, ay Señor, ahora tengo que dar, no tengo mucho, y la tristeza. No, ni por obligación tampoco. Porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, tengamos todo lo necesario y abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su justicia, bondad y justicia, eso es lo que quiere Dios. Cuando traigamos regalos para el Señor, hagámoslos de corazón. Esos son los regalos que transforman tu vida primero, tu familia, tu comunidad. Lo recibes, pueblo de Dios. Amén. Un aplauso para el Señor entonces. Bendito eres tú, Señor Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos da la capacidad